Y nosotros, bueno, partimos el programa conociendo cuál era la situación de los agricultores en los Andes. Nos vamos un poco más al sur de nuestro país. Seguimos conversando sobre las consecuencias del sistema frontal en agricultores a lo largo del país, donde la región del Maule se ha considerado como una de las más afectadas por las condiciones climatológicas y la pérdida de cultivo. Para esto conversamos con el presidente de Agrícola Central, Luis Urrutia. Luis, ¿cómo está? Muy buenos días. Verónica, ¿cómo estás? Gusto saludarte, muy encantado y muchas gracias a ti, a tu programa y a Radio Agricultura por permitirnos un poco de tiempo y expresar y ser la voz de los agricultores. Pero por supuesto que nos interesa conocer, muy importante que nos digas cuál es la situación desde allá mismo. Primero, ¿cómo se han visto afectados los agricultores de la región del Maule, Luis? ¿Y cuáles son las zonas más críticas? Mira, yo creo que contextualizar el hecho no es malo, aunque deben haber estado todos los análisis hechos ya, pero la isoterma a 2.700 metros de altura, que llueve la cordillera, que se derrita la nieve, provocó esto. Inevitable no comenzar diciendo de que nunca nos había tocado de que lloviera tan alto, por supuesto. La nieve se derritió, el agua no fue transformada en hielo o nieve, y nos provocó que venían torrentes desde las cuencas hidrográficas, que son las que producen alimento en Chile. Hay que entender, y es muy bueno estos contactos, Verónica, porque nos permite decir que aquí hay un grupo de personas, de chilenos, que se dedican a la agricultura empíricamente, por tradición, que llegamos a esto por una tradición familiar, y que solamente transformamos nuestro trabajo en alimento. Yo creo que eso es lo primero que Chile debe entender, digamos. Así que las lluvias nos destrozaron, digamos, nuestras arterias de canalización de agua. Eso es lo primero. Lamentar que todavía hay 2 personas extraviadas, un voluntario de bomberos, sí, y un señor de CDA. O sea, yo creo que como chileno, como ser humano, lo primero, nosotros que hemos tenido pérdidas en la vida, lamentamos eso, digamos, de que lo primero es rescatarlos. Después tiene que ver con la comunidad a través de los alcaldes y cómo estas familias que fueron afectadas por las inundaciones son apoyadas. Y de ahí la agricultura, somos 260.000 hectáreas. El río Longaví, Ancoa, Chigüeno, Maule, Mataquito, Lontué, si agregamos Lontué llegamos a más de 350.000 hectáreas, Verónica. Por lo tanto, estas hectáreas son, desde la región del Maule, hoy día prácticamente en todos los rubros, casi el 50% de todo lo que Chile, de cada chileno, consume 4 veces al día. Y en pleno invierno, las hortalizas, por supuesto, en los valles, cerca de los caudales de los ríos, son los suelos de mejor producción para hortalizas, y en estos valles, por supuesto, del Maule, de la Ancoa, del Achigüeno, del Mataquito, está la mayor producción hortícola de la región del Maule. O sea, primero es eso, cultivos de trigo, por supuesto, y de ahí en adelante escalando en obras de riego que fueron afectadas y borradas de la estructura agrícola, y suelos que fueron transformados de suelos de cultivo por el arrastre aluvial de piedras, hoy día en pedregales, que va a haber que ver cómo nos recomponemos y cómo los volvemos a la agricultura. Perdón, Luis, ¿y cuáles son las zonas dentro de estas casi 350.000 hectáreas que se llega a aquellas más afectadas hacia la cordillera, hacia la costa? ¿Dónde se ubica la pérdida más importante? Mira, Chile es un país longitudinal, pero que es bañado por ríos, y son nuestras arterias, por supuesto. Entonces las cuencas hidrográficas de los ríos donde se establece la agricultura siempre. O sea, los cajones cordilleranos bajaron torrentes de agua y se fueron arrastrando y depositando hacia los valles. Por lo tanto, son los valles y la cercanía de los ríos las que 100%, en un alto porcentaje, se vieron afectadas. Por lo tanto, todo lo que es la cuenca del Longaví, estoy hablando de la región del Maule, ¿no es cierto? Sí. Maule Sur y Maule Norte, como le llamamos nosotros. Por lo tanto, ahí viene Longaví, Ancoa, Achigüeno, Maule Sur, ¿no es cierto? Maule Norte, el río Maule, y hay una característica que tenemos que aprender de esto, y es cómo nos enfrentamos con este ciclo que a lo mejor, no sé, pero se puede repetir en 40 años más, ¿no es cierto?
Por lo tanto, los valles, digamos que para que nuestros auditores entiendan, en la región del Maule, las zonas fuertemente afectadas son los valles pasado la carretera hacia la costa, para que se entienda. Es ahí donde se establece la agricultura y donde se provocó que el torrente se empieza a estabilizar porque pierde pendiente, ¿no es cierto? Claro. Pierde velocidad y se empieza a embancar. Ahora, ahí en el Maule Sur hay una cuenca hidrográfica tremenda, un río que se transforma entre el Loncomilla, el Río Claro y el Maule, y termina siendo el Maule que llega a Constitución y que provoca, por supuesto, inundaciones después. Ahora, el Mataquito, en Licantén, en Villa Prata, en Sagrada Familia, también, por supuesto, esa zona es hortícola, pero también, Verónica, no hay que olvidar la ganadería menor, o sea, hay muchos animales afectados, bovinos, caprinos, equinos, aves, de todas maneras, y es aquí donde hay que hablar de la agricultura en general. Yo pondría énfasis es que la agricultura produce alimento para Chile, no es otro el fin, y cuando la Agrícola Central habla o se comunica, ¿no es cierto?, al final, o cualquier entidad gremial de la agricultura, la SNA y la SOFO y todas las otras, nosotros ya con más de 80 años, terminamos logrando una medida con el propósito de que todos muy pequeños, que necesitan mucha ayuda, no tan pequeños a propósito del apoyo del INDAP, pero los medianos, que son el 60% de esta pirámide productiva, y los grandes arriba, todos en la agricultura son importantes. Los grandes producen mucha materia, mucha mano de obra, de producción, de exportación, de capital, de IVA, de impuestos, ¿no es cierto? Nosotros en la mitad producimos mano de obra de cosecha que mueve todas las ciudades y la economía de todos los polos económicos donde desarrollamos la actividad, y los pequeños de todas maneras. Por lo tanto, la agricultura, Verónica, aquí es una sola y una ganadería. Obviamente. Luis, a ver, varias preguntas cortitas para alcanzar. Las pérdidas son la mayoría en los agricultores. Usted me habló de la producción hortícola. ¿La mayoría son pérdidas totales? En un porcentaje son totales. Lo que sucede es que son pérdidas totales cuando tú hablas de la economía de un agricultor que pierde el año, Verónica. Por eso, ¿la mayoría está en esa circunstancia? La mayoría. ¿Ahí en el Maule? Hortaliza es pérdida total. Okay. Un agricultor que produce hortaliza no se puede recomponer. Ahora también está la fruticultura, donde no sabemos todavía si va a haber asfixia de raíces en algunos frutales como los avellanos, como los cerezos que se vieron inundados, que no sabemos cómo, pero la infraestructura de riego, Verónica, es súper importante. Una cosa son las bocatomas y donde captamos el agua, que tenemos 3 meses para lograrlo, 3 meses para lograr de que volvamos a regar en todo este valle, que son más de 300.000 hectáreas, y estamos a julio y el lunes comenzamos julio y tenemos que regar en septiembre. Entonces en 3 meses tenemos que tener toda la infraestructura de riego funcionando para que todas estas, pero principalmente todas las otras que no se vieron afectadas, volvamos a regar, porque al final la infraestructura de riego afectó a todas las hectáreas. Unas fueron perdidas en un porcentaje hoy, pero si no nos ponemos rápido a través de la CNR, que está trabajando, de la DOH, que se está poniendo firme en movimiento, pero también de la inversión que tiene que ver a través de la ley de riego, que valoro que se haya prorrogado, ¿no es cierto?, y que esté vigente, 18.450, que es la que permite hoy día poner énfasis en las estructuras de riego que se perdieron y que se tienen que volver a instalar rápidamente para seguir produciendo riego intermaíz y todo eso. En materia de priorización, ¿qué es lo más urgente en este minuto? Por ejemplo, ¿qué es lo que más se necesita? Alimentación animal, recuperación de infraestructura, ¿qué es lo que se necesita? A ver, si nos vamos de abajo hacia arriba, tendría que ser hoy día forraje, alimento, y ahí el INDAP está haciendo su trabajo, ¿no es cierto? Para toda la economía familiar campesina, todo lo que tiene que ver con infraestructura de riego, por supuesto, a través de la CNR y la ley de riego para recuperar infraestructura. Y si escalamos, por supuesto, hoy día se tiene que canalizar. Mira la casualidad, se tiene que canalizar rápidamente los recursos para recuperar las bocatomas y todas las arterias de riego que son las que nos conectan. Se desconectó y se embancó, y es cómo explicarlo, se llenó de sarro, de barro y de piedra todas las bocatomas donde captamos el agua, pero no para los agricultores, sino
sino que para la campaña que se avecina de producir alimentos. Recuerda que ¿Sí? Chile solo produce el 50% de lo que consumimos. Sí. También, Luis, es bien importante indicar que... es bien importante indicar cómo este panorama se avisora. Incluso por ahí se presume que puede venir un nuevo frente. 2 preguntas para terminar. ¿Han recibido esta ayuda? ¿Están levantándose los agricultores? Y segundo, ¿cómo pueden tomarse medidas para prevenir efectivamente una nueva situación de esta naturaleza? Verónica, mira, en estos minutos de catástrofe, resilientes somos y de eso tenemos muchas historias. Por lo tanto, sí, estamos poniéndonos de pie de nuevo la agricultura y poniéndonos a disposición, por supuesto, desde ya me pongo a disposición también como gremio para levantar información. Nos estamos conectando con nuestros agricultores, pero también hemos sentido que sí, la Comisión Nacional de Riego, DOH, está levantando rápidamente la información. Obviamente que esa información, una vez que la tengamos esta semana, lo importante es que lleguen los recursos para movernos. O sea, sí sentimos que estamos haciendo. Ahora, es importante en este hacer de que el Estado también nos haga partícipes a nosotros, quienes sabemos el cómo hacerlo, no cómo debiese hacerse y dónde poner las prioridades. ¿Y hasta el momento lo ha hecho? Sí, estamos conectados, los legisladores de la región están participando, hay canales de comunicación, pero tiene que ser mira, el comentario tiene que ser absolutamente transversal. La agricultura pequeña es esencial, pero la seguridad alimentaria es fundamental para los chilenos, por lo tanto tiene que ser absolutamente transversal a través de los distintos estamentos. Ahí cada uno tendrá que ver a quién le corresponden los muy pequeños, a quién le corresponden los medianos y cómo hoy día a través del Estado y de la banca, mira, lo único que necesita la agricultura, porque nos van a pasar todos los años, a cada minuto nos pasan catástrofes, con una sequía, con una helada, sí. Entonces, necesitamos recursos y que esos recursos vengan a través de la banca blandos, cada vez años, cada vez con cuotas anuales. Esto es recursos, necesitamos recursos. Ahora, ¿cómo lo prevenimos? El ejemplo fundamental, el ejemplo principal está en el embalse Colbún. Si no hubiésemos tenido el embalse Colbún, créeme que los 4.000 metros cúbicos por segundo que bajaban de la cordillera hubiesen sido, la catástrofe hubiese sido mucho mayor. Funcionaron las alertas, de todas maneras lo aprendimos del terremoto, pero los embalses, las represas que nos permiten para agua de riego en verano, pero ahora también nos dimos cuenta que para contener los aluviones a los cuales no estábamos acostumbrados, Verónica. Faltan embalses. Faltan embalses, y fueron embalses de contención, sí, de generación, pero primero de alimentación, segundo de agricultura, y si sobra, y también, ¿por qué no?, generación, pero principalmente, como nos dimos cuenta ahora, como obras de contención, porque créeme que si no, San Clemente, Villalegre, Talca, pero principalmente Constitución, sería otra la historia, y Colbún, el embalse Colbún, es una prueba que hizo el trabajo porque con esa cantidad de millones de metros cúbicos que no lo habíamos visto en la historia de Chile. Luis Urrutia, presidente de Agrícola Central El Maule, muchas gracias por haber conversado con nosotros, por contarnos cuál es la situación en este minuto de los agricultores ahí en El Maule. Que tenga muy buen fin de semana. Verónica, un agrado, muchas gracias, te doy las gracias por darnos la voz a la agricultura. De todas maneras, tu programa es un aliciente para comunicarnos, y por supuesto un saludo a mis colegas agricultores. No es la primera y les aseguro que no es la última, pero me siento orgulloso del trabajo que hicimos en pandemia por alimentar a Chile, y no me cabe la menor duda que va a ser el mismo trabajo que vamos a hacer para levantarnos una vez más. Así que muchas gracias, Verónica. Sin duda. Gracias, Luis. Un abrazo, fuerza. Y aquí estamos nosotros para lo que podamos servir.